Amigos, bueno, mañana de jueves 30 de agosto, y a mí me da mucho gusto tener en este espacio, en esta estación, en este programa, a un personaje porque lo es, a una figura del entretenimiento porque lo es, a un empresario, a un emprendedor y a un amigo. Y a mí me da mucho gusto que lo escuchen, tenerlo aquí y que puedan conocer de fondo la historia. Raúl Ferráez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Jesse, muy buenos días. Es un honor estar en tu programa. A mí me encantaría que hiciéramos un ejercicio, porque mucha gente debe conocerte y decir, ah, mira, tiene Raúl Fernández, está Nadie me increíble, ¿no? conoce, Jesse. Pero muchos otros no. Y a mí me gustaría que le platicaras un poco al que pudiera no conocerte, ¿quién es Raúl Ferráez? Fíjate que mi historia, pues es de una historia como la de muchos de ustedes, muchos líderes, de una gran pasión por lo que hago. Saliendo de la universidad estudié comunicación, decidí que quería tener un medio de comunicación y en 1991, hace 27 años, mi hermano Jorge y yo fundamos la revista Líderes Mexicanos. Fíjate que es interesante porque nosotros de repente viajábamos a Estados Unidos o a otros países y te dabas cuenta cómo en otros países la cultura de la admiración al éxito de otras personas era realmente impresionante. Ibas en esa época todavía existían tiendas Borders en Estados Unidos de libros, que ahora ya las cerraron todas, y veías el gabinete donde estaban las biografías. Y eran libros y libros y libros de biografías de americanos exitosos y que la gente realmente leía sus historias y se inspiraba como ejemplos de lo que ellos podían llegar a hacer. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué aquí en México ese culto a la cultura del esfuerzo no existe? ¿No? Y entonces dijimos, a ver, vamos a hacer una revista en donde entrevistemos a mexicanos, a mexicanas que han tenido éxito, que han hecho las cosas bien, obviamente con el objetivo de reconocerlos, pero sobre todo con que los miles de lectores que tenemos se inspiren en esas historias para encontrar sus propias historias de éxito. Y la verdad es que al principio fue difícil. Inclusive me acuerdo de un publicista que nos dijo, ustedes nunca van a tener éxito. Entonces dijimos, ¿por qué? Dice, porque aquí en este país los únicos medios que tienen éxito son los que destruyen, los que son amarillistas, los que la nota roja. Y nosotros, y ustedes son un medio demasiado rosa. y no, la verdad es que hoy, 27 años después, la verdad es que me siento contento y orgulloso. La verdad es que la vida nos ha pagado el hecho de ser siempre un medio propositivo, siempre un medio que ha construido imagen, siempre un medio que ha construido reputación, siempre un medio que se ha fijado en las cosas buenas de las personas, en las cosas que vale la pena imitar, en las cosas que vale la pena aprender. Y eso nos llena de orgullo, Jesse. Yo, gracias a la revista, que la leo, he conocido gente maravillosa, gente que no me imaginaba que existiera, ¿no? Sí, Porque tú ves la empresa, ves la marca, pero luego está ahí frente a ti claro. en la revista, quién la dirige o quién la creó, quién luchó, cómo se esforzó. Sí, Entonces, sí. por estas entrevistas que haces, me he pasado conociendo gente Sí. espectacular que me ha inspirado, ¿eh? Porque en México hay mucho talento, Jesse. Y ahora, por ejemplo, ahora que estamos cambiando de gobierno y que tuvimos unas elecciones y que en este país de repente como que nos centramos demasiado en las figuras de una sola persona, yo creo que es muy importante que como sociedad entendamos que este país está lleno de líderes, lleno de liderazgos, lleno de hombres y mujeres exitosos, visionarios, trabajadores que han logrado cada uno en su campo hacer cosas realmente innovadoras, realmente grandes. Y eso es lo que nosotros festejamos con lo que hacemos en la revista, con los 300, con la comida de los 300. Es ese festejo al liderazgo de un país grande, de un país sólido, de un país poderoso y de un país que estoy seguro que nada nos va a detener. La revista la sacan, empiezan a luchar, pero ¿por qué hacer una lista? Fíjate que llevábamos 10 años con la revista. Ya habíamos hecho muchísimas entrevistas, ¿no? En 10 años. Y un día se me ocurrió a mí la idea de hacer una lista pues, de esto, de los hombres y mujeres más influyentes del país. Me acuerdo que la primera vez que lo llevé a una junta editorial, casi casi me sacan a patadas de la junta, por dos cosas. Una, tenían razón y me decían, ¿quién somos nosotros para decir quién es líder y quién no? ¿No? Ya en un tema de una lista. Y la otra era, pues, porque era un atrevimiento enorme, ¿no? Al final íbamos a clasificar a la élite de este país, a los hombres y mujeres más influyentes, a los empresarios más poderosos, a los políticos, a los artistas. Y era un atrevimiento, sí era un atrevimiento, Jesse. La verdad es que
son de esas cosas que todavía haces cuando eres joven, un poco inconscientemente, un poco irresponsablemente, pero en el año 2000 decidimos sacar por primera vez la lista. Fue muy complejo porque parte del concepto de la lista es que no les preguntamos a nadie si quiere o no estar. O sea, no es una lista por la que pagues estar o porque aceptes estar. O sea, tenemos un consejo editorial por cada una de las categorías que hacen análisis profundos de quién en ese momento está siendo influyente en el país. Y al final en la lista están pues los que salen. No les preguntamos a los que están. Entonces, al principio sí fue muy difícil. Te voy a confesar una cosa, al principio inclusive hasta tuvimos amenazas de gente que decía, si a mí me sacas en esa lista, casi te mando a golpear o algo así, porque no sabían qué estábamos haciendo. Claro. ¿No? Y a lo mejor sí estábamos haciendo una gran estupidez, ¿no? No lo sé, pero al final, después de varios años, pues la gente, creo que la mayoría de las personas entendieron que lo que estábamos haciendo era algo válido, clasificando a los líderes, dándoles también una posición. Y eso al final, hoy en día, la lista pues, es una institución en este país, ¿no? Tiene 18 años. 18 años tiene la lista de los 300. Sí. ¿Quién ha durado o quién es el personaje que debe haber varios incluso? Sí, son 36 los que han estado los 18 años. Sí, o sea, ya nada más quedan 36 que han estado los 18 años, que es casi el 10% ya de la lista. La mayoría de ellos, yo diría el 80% de ellos son empresarios, ¿no? De personalidades como Carlos Slim, como Emilio Azcárraga, como Alberto Balleres, como muchos empresarios que finalmente pues llevan los mismos 18 años al frente de empresas multinacionales enormes, poderosísimas. Tenemos algunos líderes de opinión que también llevan muchos años ahí. Tenemos a 2 líderes sindicales que también te hablan un poco de la permanencia de estas posiciones, ¿no? Está Carlos Romero de Champs ahí desde hace 18 años en la lista. Pero sí, cada vez son pocos, pero también es parte de la vida de la lista de los 300, que cada año se renueva, algunos años entran unos, algunos años salen otros. ¿Te han hablado porque salieron? Sí, claro, sí. Así como te contaba hace un segundo que al principio nos reclamaban y nadie quería estar, ahora pues, afortunadamente pues es al revés, ¿no? Todo el mundo quiere estar, la verdad es que la lista se ha convertido en una referencia y sí, tenemos muchas presiones todos los años porque además yo siempre he dicho, la verdad es que seríamos increíblemente soberbios si pensamos que solo hay 300 líderes en este país. Hay muchísimo más de 300. Oye, ¿te va a llamar Carlos Salinas de Gortari? Pues no lo sé, pero por ejemplo, Carlos Salinas salió, ¿no? Pues salió, pero ha salido otras veces y ha entrado y así son los liderazgos, ¿no? Como tenemos categorías y cada categoría tiene un número determinado de número de espacios, pues muchas veces los liderazgos nos llevan a tener que esos espacios ocuparlos con otras personas que en esos momentos están teniendo mayor influencia y cuando sale muchas veces alguien, por ejemplo, como en este caso Salinas, pues no es que haya perdido su influencia. Simplemente ya no nos cupo en la lista porque hay otros que por la circunstancia a lo mejor tienen una relevancia mayor que él y pues ya no entraron, ¿no? Y es parte del dinamismo de la lista, ¿no? Hay algunos que lo entienden, ¿no? Porque además de repente salen y 2, 3 años después vuelven a entrar. Hay unos que sí se enojan, ¿no? He perdido un par de amigos, sí, la verdad. Pero bueno, así es la labor periodística, porque además, déjame decirte, Jessy, que somos muy, 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 muy cuidadosos de la lista. No aceptamos ningún tipo de presión de ningún tipo, ni económica, ni de nada. O sea, nadie en este país te podría decir, yo pagué por estar en la lista de los 300. Y además es una comida, se hace una comida para Sí, celebrar. después de que sale la lista que salió ahora en el mes pasado, hacemos la famosa reunión de los 300, que esa no tiene 18 años, tiene apenas 12. Bueno, esta va a ser la 13ª ocasión que la hacemos, la semana que entra. Y básicamente la comida de los 300, pues es un festejo a este liderazgo. Yo creo que es una de las reuniones de la iniciativa privada en donde más gente importante va. Sí, es impresionante. Están ahí políticos, empresarios, gente del arte, la cultura, el entretenimiento. O sea, se arma una muy buena reunión sin ningún otro objetivo más que verse, saludarse. Y nosotros sentimos que ahí generamos también una labor social importante. Nosotros pensamos que en la medida en que los líderes se conozcan, en la medida en que los líderes platiquen entre ellos, en la medida en que los líderes compartan sus visiones, en esa medida vamos a avanzar como país.
Totalmente de acuerdo. Y ahora hablemos de los premios Elliot. Sí. Cuéntanos. Fíjate que dentro de la lista de los 300 tenemos un espacio para un influencer. Desde hace como 4 o 5 años que ya este fenómeno era irreversible y que nos empezamos a dar cuenta de las audiencias tan grandes que estaban teniendo los influencers en redes sociales y todo, dijimos vamos a incluirlos en la lista. Pero a la hora de estar haciendo los análisis y todo eso, vimos que habían muchísimos ya. Entonces creamos hace 4 años los premios Elliot. Que pues afortunadamente han tenido mucho éxito, se convirtieron muy rápido en la referencia en este país y no solo en este país, a nivel Latinoamérica, porque premiamos a todos los influencers de habla hispana, de quién es quién en el mundo de los influencers. Nosotros creamos los premios Elliot, ahora en octubre es la 4ª edición de los premios Elliot, vamos a traer un elenco espectacular, vamos a premiar a muchos influencers y la verdad es que nos ha ido muy bien ahí porque pues ahí está el futuro, ¿no? Bueno, no el futuro, ahí está el presente. Hoy en día muchos de estos influencers tienen millones de views, los jóvenes están mucho más metidos ahí en YouTube, en Facebook, que muchas veces hasta en los medios tradicionales. Entonces es un fenómeno al que entramos, que nos gustó, que creamos también un canal de YouTube que se llama Elliot Channel, que hoy en día somos el 15º canal más visto en México, tenemos casi más de 20 millones de views al mes y bueno, pues es la nueva realidad del país, ¿no? Y es la opinión, es el entretenimiento, es la información, es lo que nos mueve, porque pues, Sí. la mayoría de la vida de muchos está en la palma de la mano. Sí, En estas cosas se llaman celulares, que ¿no? también ha sido un problema para muchos jóvenes, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, Raúl, si tuvieras tú que hacer una lista tuya, Raúl, de los 5 líderes que te han inspirado en la vida, ¿cuáles serían? Mira, Suspiraste, cosa que sí. me gustó. Hay muchos. La verdad es que siempre digo, y de verdad con toda sinceridad, Jesse, y te ha de pasar a ti igual, que el último líder al que entrevisté es el mejor. Cada uno te deja algo, cada uno te deja una enseñanza, cada uno te inspira algo. A ti te ha de pasar todos los días en tu programa. O sea, Pero vamos a hacer lo más ¿no? interesante. Muertos, o sea, que ya no vivan. O sea, estos líderes tendrían que ser, es la lista de Sí. Raúl, 3, vamos a hacerlo con 3. Pero tienen que ser 3 líderes que ya no estén en la tierra. Mira, todavía no llevamos tantos años así como para que se nos hayan muerto ya muchos de la lista. Mejor te lo voy a hacer con vivos. La verdad es que, por ejemplo, a nivel empresarial, de las mejores y más impresionantes entrevistas que he hecho es la de Carlos Slim. O sea, Carlos Slim es un hombre excepcionalmente inteligente, o sea, es de esas entrevistas, y lo hemos entrevistado 2 o 3 veces porque además no da muchas entrevistas, que es realmente impresionante. Otro, pues lo acabas de mencionar hace rato, Salinas, ¿no? Cuando Salinas era presidente, nosotros le hicimos una gran entrevista de salida de su administración y ahí hicimos una revista especial. Salinas realmente, digo, hay gente que lo odia, hay gente que lo adora, pero Salinas es de esos hombres que realmente te marcan por su inteligencia, su visión, ¿no? A lo mejor algunos artistas, por ejemplo, uno que sí está muerto, Rufino Tamayo. Nosotros le hicimos la última entrevista que hizo Rufino Tamayo, que salió en nuestra primera edición. De hecho, cuando salió nuestra primera edición ya había muerto Rufino Tamayo. Entonces, conocer y entrevistar a Rufino Tamayo para nosotros también fue una cosa excepcional. Y bueno, muchos jóvenes, ¿no? Que también están ahí, que están así, pero al final cada entrevista es mágica. ¿Y cuál es la que no has hecho? La entrevista que dices, sí, el luchador, no quiere. Bueno, López Obrador no nos ha querido dar una entrevista hasta la fecha. Ah, muy bien, ahí está. Sí. O sea, por ejemplo, López Obrador, el actual presidente electo, ha salido en la lista de los 300, pues por lo menos de las 18 veces que llevamos, por lo menos unas 12 veces, ¿no? En diferentes etapas de su vida, ¿no? Y nunca nos ha querido dar una entrevista, por ejemplo. Ah, se les va a dar, seguro. Seguro, sí. En ¿no? el nuevo aeropuerto. Sí. Cuando se inaugure el nuevo aeropuerto. Ahí lo van a poder entrevistar. Raúl, gracias. No, hombre, Jesse, al contrario, gracias a ti, porque yo creo que gentes como tú, que también inspiran a muchos otros jóvenes, creo que es valiosísimo. Creo que estamos enfrentando ahora una realidad en la que tenemos que ser mucho más proactivos como mexicanos,
tenemos que hacer que nuestra voz se escuche y tenemos que luchar por nuestro liderazgo. Y ahí también, déjame decirte una cosa rápido al final. Nosotros pues sí somos una revista de líderes de muy alto nivel, pero yo, por ejemplo, yo admiro muchísimo a las mamás, por ejemplo. Yo creo que en cada mamá en este país hay un liderazgo, nada más por estar educando a unos niños y estar generando ciudadanos de bien. Y eso a mí me encantaría poder reconocerlo de alguna otra forma. Pero creo que en este país hay grandes líderes y tenemos todos que trabajar por eso. Oye, felicidades por todo el proyecto, el esfuerzo es maravilloso. Gracias, Jessy. Y yo quería hacer esta entrevista y ya la Gracias. hice. Gracias, Muy bien, Raúl, al por estar contrario, acá. gracias a ti.